el dolor abrumador, la aflicción prolongada, el abuso incesante, la continua persecución y el castigo inminente producen desesperanza y desconsuelo. Si tan solo, decimos suplicantes, cuando buscamos en nuestra mente una salida y miramos a los cielos para pedir auxilio. Con solo un destello de esperanza adquirimos valor y continuamos resistiendo hasta el fin. Como profeta de Dios, Sofonías tenía la obligación de hablar la verdad. Esto lo hizo de manera clara y fulminante de cierto juicio y horrible castigo para todos los que desafían a Dios. La ira impresionante de Dios borraría todo lo que hubiera en la tierra y la destruiría. Sofonías. Su nombre significa al que Jehová ha escondido y tiene relación con el ministerio de Cristo. La Pascua en Egipto, cuando las personas se escondían tras las puertas marcadas con la sangre de los primogénitos, estos fueron protegidos por el ángel de la muerte. Y esto se repite cuando los humildes de la tierra que se han acogido a la justicia de Dios, dice el profeta Sofonías, serán guardados en el día de la ira del Señor. Y se refiere a los que están escondidos con Cristo en Dios. El regocijo por un remanente fiel está vinculada a la obra de Cristo. Esta figura de un gozoso redentor que espera por aquellos que le pertenecen aparecen de nuevo en esta epístola a los Hebreos, cuando dice en el capítulo 12, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Cuando lea el libro del profeta Sofonías, escuche con cuidado las palabras de juicio. Dios no toma el pecado a la ligera y éste se castigará. Sin embargo, permita que estas palabras de esperanza lo alienten. Nuestro Dios reina y rescatará a los suyos. Decídase a ser parte de ese remanente de almas fieles que adoran y obedecen con humildad al Dios viviente. Nos encontramos corriendo por la vida, atendiendo las cosas necesarias, lo inmediato y lo urgente. Muy a menudo lo importante lo dejamos empolvado. La cuestión no es el volumen de demandas ni la incapacidad para organizarnos, sino los valores. ¿Qué es realmente importante para nosotros? Nuestros valores y prioridades se reflejan en la manera en que utilizamos nuestros recursos, tiempo, dinero, fuerza y talento. Con frecuencia las acciones contradicen las palabras. Decimos que Dios es el número uno, lo más importante, pero luego lo relegamos en nuestra lista de cosas que debo hacer. No hay tiempo para Él. Hace 25 siglos se escuchó una voz llamando a hombres y a mujeres a corregir sus prioridades. El profeta Ageo sabía lo que era importante y lo que debía hacerse y exhortó al pueblo de Dios a responder. En el año 586 antes que naciera Cristo, los ejércitos de Babilonia destruyeron el templo en Jerusalén, que era el símbolo de la presencia de Dios en Israel. En el año 538 a.C., el rey Ciro decretó que todos los judíos podían regresar a su amada ciudad y reconstruir el templo. Pero entonces olvidaron sus propósitos y prioridades a medida que la oposición y la apatía paralizaban la obra. Ageo los llama a actuar. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y el mensaje de Dios a través de su siervo Ageo llegó a ser el catalizador para terminar la obra. A pesar de que Ageo es un libro pequeño, está lleno de desafíos y promesas.
y nos recuerda el llamado de Dios en cuanto a las prioridades. Cuando lea el libro del profeta Ageo, imagínelo caminando por las calles y callejuelas de Jerusalén e instando al pueblo para que volviera a trabajar en la obra de Dios. Y escuche cómo le habla a usted, instándolo a reorganizar sus prioridades de acuerdo con la voluntad de Dios, sobre todo en la o el post-pandemia. ¿Qué le ha dicho Dios? Eche a un lado todo lo demás y obedézcalo. En este otro libro notamos dos referencias a Cristo que se destacan. La primera, en el capítulo 2, comienza explicando lo que Dios hará en el nuevo templo, que algún día atraerá la atención de todas las naciones. Aquel que todas las naciones han deseado se presentará allí en todo su esplendor. La presencia de Cristo hará que la gloria del templo de Salomón se desvanezca y prevalezca con Cristo. La segunda referencia a la venida de Cristo aparece en el capítulo 2, versículo 23, mencionando a Zorobabel, que vincula este libro con el final del Antiguo Testamento, con el primero del Nuevo Testamento, que es Mateo. Zorobabel es una de las personas mencionadas en la genealogía de Jesús. Hay dos cosas muy relevantes que lo vinculan con Cristo. Y vamos al libro del profeta Zacarías. Muchas veces se hace referencia a Zacarías como el más mesiánico de los libros del Antiguo Testamento. Como ejemplo citamos capítulo 9 al capítulo 14. Estos son los pasajes más mencionados en las narraciones de la pasión que aparecen en los evangelios. En Apocalipsis, Zacarías es el más citado de los profetas, excepto Ezequiel. Zacarías profetiza que el Mesías vendrá como siervo, como un nuevo renuevo del Señor, como sacerdote y como rey, como buen pastor. Habla de la traición de Judas por 30 monedas de plata, de su crucifixión, de sus sufrimientos y de su segunda venida. Dos referencias a Cristo que tienen un profundo significado. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, que se describe en detalles 400 años antes de aquel acontecimiento. Y uno de los más dramáticos versículos de la escritura profética se halla en el capítulo 12, versículo 10, donde la mayoría de los manuscritos se usa la primera persona. Pondrán sus ojos en mí. Cristo profetiza personalmente el eventual recibimiento que le darían en la casa de David. Y finalmente, para terminar el Antiguo Testamento, son 39 libros del Antiguo Testamento, más los 27 del Nuevo, completan 66. El último libro del Antiguo Testamento, el libro del profeta Malaquías. Dios ama de una forma completa y perfecta, y su amor es un amor de acción, dar, guiar y proteger. Él es completamente justo y fiel a las promesas que ha hecho a su pueblo escogido. Sin embargo, continuamente el pueblo provoca a su Dios amoroso, quebranta el pacto, sigue a otros dioses y vive para sí mismo. Malaquías concluye con una promesa de la llegada del profeta Elías, quien ofrecerá el perdón de Dios a todas las personas por medio del arrepentimiento y la fe. Este es el último libro, como dije, del Antiguo Testamento, y encontramos varios mensajes proféticos acerca de Jesucristo, el ángel del nuevo pacto. Ese es el día del juicio. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? Nadie. En sus propias fuerzas, porque para todos los que le temen al Señor, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud. Capítulo 4, versículo 2. El libro del profeta Malaquías forma un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando lea Malaquías, véase a sí mismo como el receptor de esta palabra de Dios para su pueblo. Evalúe la profundidad de su compromiso, la sinceridad de su adoración y la dirección de su vida. Y luego, finalmente, permita que Dios restaure su relación con Él por medio de su amor y su perdón. Saludos cordiales.